Buenos días y bienvenidos a esta su congregación, Reino de Dios Ministerios, en este caso a esta congregación que es la matriz de esta obra de Dios. Estamos en la asamblea número 50 y así como dice en la pantalla, no, todo es por Jesús, todo es de Él, por Él y para Él. Eso es incluso parte de la visión que nos entregó al principio cuando empezamos en estos ministerios y en esta congregación matriz en particular. Han sido 50 semanas, como les compartía hace unos minutos. Este es un mensaje que es una transición terminando esta serie del conocimiento del Dios Santo, para que la próxima semana empecemos con la nueva serie que se llama Restableciendo el Reino de Dios. Terminamos pues esta semana esta serie con este mensaje de transición, el conocimiento del Dios Santo, y empezamos la siguiente semana con una nueva serie que se llama Restableciendo el Reino de Dios. El Señor en semanas previas nos hablaba y hacía una pregunta justamente cuando empezábamos esta serie del conocimiento del Dios Santo, en una pregunta muy concreta que es: ¿cómo es Dios? ¿Verdaderamente anhelamos el conocer a Dios, conocerlo a Él, conocer cómo es Él? ¿Cómo podemos de alguna manera identificar y discernir algunas cosas que Él es? Y nos habló de muchos atributos en ese sentido. Tenemos que ser entendidos, nos hablaba el Señor, en el contexto y la verdad de Dios. Es decir, tener certeza de que estamos en fe, de que caminamos en fe, de que damos pasos de fe, de que hacemos verdaderamente aquello que Él tiene como propósito para nuestras vidas. Pero que también estamos anhelando movernos en fe. Y esa es la parte quizá más retadora, usando lenguaje a semejanza, que tiene la creación de Dios, que tiene el hombre, la mujer, porque cuando es muy fácil moverse cuando vemos todo claro, ¿no? Cuando está el camino pavimentado, es muy fácil moverse como ser humano, como creación de Dios, cuando todo está claro, ¿no? Cuando todo es señalizado, ¿no? Es como cuando vas a alguna ciudad y ahora ya es muy fácil porque hay mucha tecnología, ¿no? Pero antes no era tan así. Y dependías más por las preguntas que hacías de cuando en cuando, parándote a la orilla del camino y preguntando a una persona si el lugar o la ruta que estaba siguiendo te llevaba al lugar que tú estabas buscando. Luego las cosas fueron avanzando y había señales, ¿no? Y había letreros, en fin. Hoy por hoy ya con la tecnología incluso hay aplicaciones, para no hacer ningún comercial, que simplemente te dice desde donde estás hasta donde pretendes ir, la ruta mejor es tal, ¿no? Eso pues no es fe, ¿no? Eso es dependencia, porque tienes certeza en que los datos que estás consultando son los que te van a llevar a ese lugar en el cual tú estás queriendo ir. Eso no es fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y yo recuerdo hace algunos años el Señor me hizo esa pregunta: hijo, ¿tienes fe? ¿Tienes fe en mí? Yo le decía: sí, Señor. Pues entonces dime qué es la fe. Y yo le deletría de memoria, o le dije de memoria esto que acabo de compartir en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y él se me dijo: no. Y yo me quedé por algún momento petrificado o sin saber qué decir, ¿no? Y le preguntaba al Señor: entonces no entiendo. Me dice: Señor, a ver, vuélvelo a decir. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y me dijo: sepáralo. Te he dado una visión, o al menos tienes un anhelo en tu corazón. Y si verdaderamente tienes fe, esa visión que tienes certeza de que ya es. Y aunque no lo ves, tienes convicción de que ya está ahí. Esa es la fe verdadera. Eso es verdaderamente creer en Dios y por lo tanto movernos en fe, o lo que es lo mismo, movernos a aquel lugar que Dios ya nos dijo que es, aunque todavía ese lugar no sepa yo dónde está y aunque no lo vea. Amén. Y si hablamos y razonamos de lo que Dios ha hecho, que es como típicamente lo haría el hombre, es decir, la fe del hombre basada en el conocimiento del hombre,
en realidad no es fe. ¿Me explico? Es un razonamiento. Y eso es lo que tenemos que cuidar mucho, lo que Dios nos ha venido hablando durante todas estas semanas de esta larga serie del conocimiento del Dios Santo. Si hablamos y razonamos de lo que Dios ha hecho, es decir, si estudiamos la palabra de Dios y en nuestro anhelo genuino, cristiano, de entender lo que nos dice en la palabra de Dios, lo que hacemos es razonar y hablarla, pues en realidad no estamos teniendo fe. Y entonces no estamos comunicando la verdad de Dios. Estamos razonando la palabra de Dios. Y eso es solo su obra. Eso no es Dios, es su obra. Aunque la palabra de Dios habla de la obra de Dios, para verdaderamente hablar de Dios, tenemos que conocer a Dios. Eso es justamente de lo que nos estuvo hablando durante todas estas semanas en esta serie del conocimiento del Dios Santo. Así, si estudiamos lo que Él ha hecho, entonces vamos a conocer y quizá hasta entender su obra, pero no lo vamos a conocer a Él. Eso es justo de lo que nos ha venido hablando. ¿Cómo es Dios entonces de verdad? Y el Señor nos fue llevando por todas estas semanas a profundizar y a discernir al respecto de eso. Y lo primero que nos dejó claro es que recibiéramos en nuestro corazón el pensamiento de Dios no es igual a nada. Dios no es igual a nada que el hombre o que la creación de Dios haya pretendido entender por medio de razonamiento y ciencia de hombre. Y ese es justamente el gran tema sobre el cual nos va a hablar el día de hoy, en este mensaje de transición al respecto de su verdad. Y que, por cierto, todavía no les digo cuál es el nombre de ese mensaje, ¿verdad? Solo que es un mensaje de transición. Porque a lo largo de la historia el hombre ha desarrollado muchos métodos para entender y para aprender. Cualquier tipo de texto o cualquier tipo de imagen o de algo que ve incluso, porque la creación de Dios se ve, se siente, se escucha, se huele, ¿no? Para eso son los sentidos. Y curiosamente nuestra mente así funciona y está demostrado. Porque cuando Dios permitió en el hombre algún tipo de lenguaje, fue para poder expresar lo que estaba sintiendo, o lo que estaba viendo, o lo que estaba oliendo, o lo que estaba escuchando, ¿no? Es decir, poner vocablos, palabras que expresaran lo que nuestros sentidos sienten, disciernen, reciben. Pero si yo, por ejemplo, te digo a ti carne asada, tu cerebro lo que hace en automático es poner imágenes en tu mente de lo que significa carne asada para ti, que es lo natural, ¿no? Una reunión familiar con amigos, una parrilla con carbón encendido, una reunión familiar quizá, en fin. No lo ves es decir, tu mente no lo hace con palabras, lo hace con imágenes, con olores, con sonidos. A lo largo de la historia, entonces, el hombre ha desarrollado métodos para entender y aprender, para razonar, pero sobre todo para desarrollar ideas o conceptos a partir de cosas que ya conoces. Tú no puedes desarrollar ideas o conceptos a partir de cosas que no conoces. Y entonces vas a comparar cualquier situación con otras situaciones propias o de otros que se han vivido, u objetos, ¿no? Como para poder expresar. Y todo esto es para poder hacerlo a semejanza de la mente del hombre, de cómo la mente del hombre ha sido diseñada. Y claro, hay mucha curiosidad, y cuando hablamos de ese conocimiento con C minúsculas y entre comillas, universal, personal o de un grupo de personas, le resulta extraño quizá y puede trascender también a nuestras emociones e incluso a lo psicológico. Porque cuando tú no conoces, incluso puede haber temor. ¿Verdad?
Y siendo claros, cuando tú no conoces a Dios, las cosas de Dios te parecen locura, y eso está en la Biblia. Porque para el hombre natural las cosas de Dios son locura, dice la palabra de Dios. Allá a eso se refiere. Y eso te da inseguridad. Y como te da inseguridad no te quieres mover. Por eso es que la fe, digámoslo así, planteada como lo hace y conociendo verdaderamente a Dios, como lo hace su palabra, es moverte hacia lo desconocido. Eso es lo que te está diciendo. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Si lo vemos así, si lo pensamos como hombres, resulta casi imposible que por esfuerzo propio y mental, aún para mentes privilegiadas, el creer en algo a partir de la nada. Y es por eso que muchos científicos han pasado o dedicado su vida a explicar de dónde viene todo, ¿no? Porque no pueden entender que algo venga de la nada, al menos en pensamiento de ellos. De tal manera que entonces lo que nos dijo el Señor, y un poco recordando todo esto, es que el modelo del hombre resulta infructuoso para conocer a Dios. Es decir, nos han hablado mucho de profundizar, de escudriñar la palabra de Dios, de estudiarla, ¿no? Incluso en la iglesia tradicional, por decirlo de esta manera, en la que hoy el pueblo de Dios se mueve, pues es de esta manera, ¿no? A partir de grupos de estudio bíblico, de estudios en casa, aún las reuniones dominicales, que acá le llamamos asambleas, tienen ese tema, ¿no? Es decir, estudiar la palabra de Dios con método. Algunos le llaman método expositivo, que es el más popular el día de hoy. Y ese modelo, a todas luces, ha sido infructuoso si verdaderamente quieres conocer a Dios. Sin duda vas a acabar conociendo, siguiendo ese método, el más popular el día de hoy, el expositivo, muy bien la obra de Dios, eso sin duda. Es más, la misma ciencia que el Señor ha permitido, que Dios ha permitido para el hombre, tú nómbrala, cualquier tipo de ciencia, también te permite conocer bien la obra de Dios, le hace su creación. ¿Me estoy explicando? Pero eso no garantiza conocer a Dios. Y para poder conocer a Dios fue que nos introdujo en este concepto de palabra que es la palabra inefable, que proviene de un vocablo latino que significa indecible. Lo cual nos llevó a profundizar concretamente para comprender en esto que el único que verdaderamente conoce a Dios es el Espíritu Santo. Amén. Que fue promesa de Jesús cuando dice, yo parto pronto y les conviene. Voy con el Padre, pero les dejo al Consolador, al Espíritu de verdad, que luego se manifestó en el Espíritu Santo en Hechos 1 y 2. Y en Hechos 19 Pablo habla de lo mismo, en ese bautismo del Espíritu Santo, que hoy no vamos a entrar en ello. Y este Espíritu Santo, del cual en Isaías 11, versículos 1 y 2 habla tan claramente como manifestación de los 7 Espíritus de Dios, es decir, no es uno solo, sino que son una serie de dimensiones o atributos también en el Espíritu Santo, no pueden discernirse en entendimiento de hombre, solo por revelación de Dios. Y para esto fue que nos mostró esta porción de su palabra que en su tiempo fue documentado en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, versículos 4 y 5, en donde nos dice, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ello la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Amén. Así escribió Ezequiel en este capítulo 1, versículos 4 y 5. Ezequiel estaba en tal posición y Dios le daba tal visión que cuando uno lee esta visión, pues claramente
no queda claro en realidad lo que está viendo, al menos en el lenguaje actual. No lo sé en la mente, en la forma de pensar, en la forma como leían y entendían en aquel tiempo. Pero si tú lees el texto bíblico del Logos de Dios, tal cual ha quedado registrado sin importar la versión, porque esto se puede leer en muchas versiones y llegaremos a conclusiones, si no iguales, muy parecidas, pues está hablando en un lenguaje que quizá en aquel entonces entendía muy bien, porque era el lenguaje conocido. No hablo de Dios conocido, hablo del lenguaje conocido. Entonces Ezequiel usaba ese lenguaje tratando de explicar esta visión que Dios le entregaba. Porque Ezequiel claramente está viendo algo que es completamente distinto a lo que hasta ese momento él había vivido. Es decir, ni siquiera lo podía comparar con alguna situación que él ya hubiera vivido o que alguien hubiera vivido previamente. Porque era claramente un encuentro con algo sobrenatural, algo que venía claramente de Dios. Por eso es que la palabra de Dios, el Logos, nos dice, a semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, nos dice más adelante. De hecho, en los versículos 26 y 27 del mismo Ezequiel 1 nos habla diciendo, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre, sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Y vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Palabra de Dios. Amén. Ciertamente, y para entendimiento de hombre, este lenguaje hoy también resulta muy extraño. Sin embargo, nos da una apariencia, o alguna explicación al menos, muy realista, muy completa de lo que en ese momento Ezequiel estaba recibiendo como visión. Pero claramente no explicable quizá en lenguaje moderno, ¿no? Y es por eso que recurre a cosas o palabras como parecía, como apariencia, como semejanza. Incluso el trono se convierte en una figura de trono porque no lo veía claramente. Pero para él tenía una figura de un trono. Y también luego cuando ve a ese semejante a hombre, porque tampoco lo puede describir claramente, realmente como un hombre, dice una semejanza que parecía de hombre. Es decir, quién sabe qué estaba viendo, ¿no? Pero para él se parecía a un hombre. Si tuviéramos una visión similar o la misma visión el día de hoy, estoy seguro que utilizaríamos palabras distintas para describir lo mismo. Y eso es el centro de todo el mensaje que Dios nos estuvo hablando durante todas estas semanas. Porque el reino de Dios es un mensaje que no es sencillo de entender, o de discernir, o de conocer. Porque el reino de Dios solo puede conocerse si te lo entrega, si te lo deja ver. Quien creó el reino de Dios le hace Dios mismo. Y si tú no conoces a Dios, tú no puedes conocer los atributos de Dios y mucho menos la obra de Dios. Aunque lo estudies en su palabra y puedas profundizar con la ciencia, con el método y el entendimiento que Dios le ha permitido al hombre, en realidad la única manera de discernir su palabra es por medio de la revelación del Espíritu Santo de Dios en ti. De la misma manera solo se puede discernir el reino de Dios si Dios mismo, Jesús mismo, son uno contigo por medio de su Espíritu Santo habitando en tu corazón. De tal manera que en concreto, esta mañana, el mensaje lleva por título El reino de Dios, un mensaje que el cristiano ignora. Repito, el nombre del mensaje esta mañana es El reino de Dios, un mensaje que el cristiano ignora. Los relatos de los evangelios son muy claros acerca
de cuál es el meollo del mensaje de Cristo, ¿sabes? Sin embargo, a pesar de que está muy claro y de que nuevamente, aún con método de hombre, podemos profundizar con cierto nivel de claridad o con suficiente claridad, al menos en entendimiento de hombre, ¿cuál fue o cuál es el mensaje en la palabra de Dios? Es natural o ha sido muy común hasta nuestros días dejar de lado que el evangelio del reino de Dios es realmente el centro del mensaje de Jesús. Y lo vamos a compartir esta mañana muy brevemente. El mensaje del evangelio del reino de Dios está totalmente ausente del cristianismo actual. O al menos no es muy común que hablen de él. Porque una gran cantidad de iglesias, la mayoría desafortunadamente, que conforman el cristianismo tradicional, por decirlo de esta manera, profesan que su fe está basada en Jesucristo, eso sin ninguna duda. Y eso es correcto. Que su fe está basada en la obra de la cruz, incluso hablan en muchas congregaciones, ¿no? Y nosotros mismos, ¿no? Tenemos acá en las pantallas o en la pantalla este imagen de Jesús como grabada, ¿no? en una superficie de acero, como diciendo Jesús puede impactar, puede cambiar la naturaleza de cualquier cosa y de cualquier persona. El mensaje de la iglesia hoy es y afirma que Jesús mismo es el fundador. Y siguen hablando de que sus enseñanzas están basadas en lo que Él dijo. Al menos hablando del Nuevo Testamento. Esto hace ya prácticamente 2000 años, ¿no? Si tomamos como año cero el nacimiento de Jesús y Él fue crucificado en esa cruz para resucitar al tercer día a los 33 años, entonces en el año 2033 estarían cumpliendo esos 2000 años. Por eso hablo de casi 2000 años. Sin embargo, hoy hay muchas doctrinas o denominaciones en las que el cristianismo tradicional hoy rechaza, deja de lado incluso, pero en el peor de los casos hasta rechaza las enseñanzas de Jesús. Y fíjate, si vamos a este concreto fundamento, el cristianismo tradicional no enseña el mismo mensaje que Jesús trajo cuando estuvo en la tierra casi 2000 años atrás. Comparte parte del mensaje y ha hecho mucho énfasis en parte del mensaje, pero en realidad no hablan exactamente del mismo mensaje. Por lo tanto, hablan de un evangelio incompleto. Jesús tenía un mensaje central que constituía la base de todo su ministerio y también de todas sus enseñanzas. Y él señaló este mensaje fundamental en medio de su sermón más famoso, el Sermón del Monte. Hizo una afirmación acerca de cuál debía ser la mayor prioridad de quienes fueran llamados cristianos o pequeños cristos, como hoy sabemos qué significa. En donde dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Creo que es claro. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las palabras de Cristo son muy claras. Lo primero es el reino de Dios. El énfasis principal en la vida de quienes nos llamamos cristianos, conforme a la misma enseñanza de Jesús, en la palabra de Dios, es el reino de Dios. El meollo, el centro de su mensaje en el Evangelio es el Evangelio del reino de Dios. Y es justamente la gran o la enorme diferencia, y diría yo, la razón por la cual a mí me dio una instrucción muy clara al respecto de estos ministerios. Porque justamente de lo que hablo siempre,
o de lo que me ha venido hablando desde que me llamó a servirle ha sido, se trata del reino, hijo. Se trata del reino, hijo. Se trata del reino, hijo. Porque si tú quieres ser uno conmigo, si quieres uno con Cristo, por medio del Espíritu Santo, vas a vivir en el reino. Porque para eso te he creado. Así que es necesario, es primordial que discernamos y luego entonces reflexionemos, oremos, clamemos al respecto de la voluntad de Dios en ello, en esta instrucción clara de busca primero el reino de Dios. Porque el Evangelio de Cristo no era acerca de sí mismo, jamás habló de Él mismo. El Evangelio, o la palabra Evangelio, es una palabra común en el mundo cristiano. Algunos pocos piensan que tienen una conexión con un género de música, no pocos, muchos desafortunadamente, con un género de música cristiana le llamamos, ¿no? Pero si esa música no refleja este mensaje del reino de Dios, pues se queda corta. Y no estoy diciendo con esto que no sea de bendición, lo es. Es un mensaje de buenas noticias. Así no nos han hablado, eso sí nos han dicho mucho. El Evangelio son las buenas nuevas de Jesús. Claro que son las buenas nuevas de Jesús, pero el verdadero Evangelio, el Evangelio completo, es un Evangelio que nos ministra del reino de Dios. La mayoría de las iglesias hoy incluyen esta palabra Evangelio en la declaración de su misión. ¿Cierto? Y el tema no es si ponen o no esta palabra en la declaración de misión, sino qué nos quieren decir al respecto de usar esa palabra. ¿Para qué es el uso de esta palabra del Evangelio? Hablan del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio de Jesús. Y típicamente lo centran en un mensaje de la cruz, en el mensaje de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Pero ese es solo el qué. Y no te dicen el para qué. Porque el para qué fue la razón por la cual Jesús dio la vida en la cruz. Amén. Y por la cual tú y yo estamos acá, casi 2000 años después. Ahora, ¿cuál es entonces la parte primordial del mensaje que Jesús realmente enseñó? Y que sigue enseñando. Solo es cuestión de romper paradigmas y verdaderamente abrirnos al impacto de Dios, al impacto de Cristo por medio del Espíritu Santo en nuestro corazón y luego entonces por lo tanto en nuestra alma y entonces y por lo tanto profundice hasta nuestro espíritu para que seamos alma, mente, cuerpo, corazón impactados por este mensaje. Porque entonces claramente nos podemos preguntar cuál es la parte primordial del mensaje de Jesús y también podemos preguntarnos si su mensaje era algo acerca solamente de sí mismo, hablar de él mismo. Un estudio del relato de los evangelios acerca de la vida de Cristo señala exactamente de qué se trataba su evangelio. Y para ello vamos a la palabra de Dios en Marcos 1:14, en donde la palabra de Dios nos dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Dice claramente en Marcos 1:14 que después que Juan fue encarcelado, ¿quién era Juan? ¿Quién le había bautizado? Pero ¿quién era en línea consanguínea? Era su primo. Y dice claramente que después de que Juan fue encarcelado y empezó Jesús su ministerio, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Otra vez, es una declaración clarísima que Jesús predicó el evangelio del reino de Dios. Amén. Porque por cierto, cuando Jesús hablaba de que Él en 3 días destruiría y levantaría el templo, jamás habló de que iba a ser crucificado. Aunque claro está, en Isaías fue profetizado que así sería.
Pero Jesús mismo no lo hablaba en esos términos. Él predicaba el evangelio del reino de Dios. Y hay muchas porciones en la palabra de Dios, en el Logos, que refuerzan esto que estoy compartiendo. Por ejemplo, en Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. O sea, te está diciendo la palabra de Dios misma que lo que Jesús hacía era caminar, ir de una población a otra, y a otra, y a otra, estar en lugares públicos, estar en lugares donde la gente se reunía, estar en los propios templos judíos y predicar el evangelio del reino, conforme dice Mateo 9:35. En un momento de su ministerio, Jesús estaba a punto de salir de un lugar en el que había estado predicando durante algún tiempo. Las personas del lugar trataron de persuadirlo para que no se fuera. Eso ocurrió y está documentado en la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 4, versículo 42. Y la respuesta de Jesús al respecto de esto de que no se fuera, Jesús responde en el versículo 43 de Lucas 4: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Amén. A ver, vamos a reflexionar. Ya vimos en varias porciones de la palabra de Dios cómo el mismo Jesús y otros hablan del evangelio del reino de Dios. Pero aquí Jesús es clarísimo, es Jesús mismo. En Lucas registrándose la respuesta de Jesús a la solicitud de que no se fuera de ahí donde estaba. Y su respuesta fue que era necesario que fuera a otros lugares, a otras ciudades, para anunciar el evangelio. Y aquí me detengo. Normalmente nos han dicho, y dicen las iglesias tradicionales, para anunciar el evangelio, le hace las buenas nuevas. Sí, pero las buenas nuevas ¿de qué? Y Jesús es clarísimo: anuncie el evangelio del reino de Dios. Pero además te dice una segunda cosa que es contundente: porque para esto he sido enviado. Amén. Y esa parte se nos ha perdido en la historia. Se trata del reino de Dios. Porque ese es el que Dios quiere que tú y yo cogobernemos junto con Cristo. Amén. Pero ¿cómo puedo gobernar lo que no conozco? Y cuando ni siquiera hablo de ello. Esta verdad es impactante, hasta el fondo nos debe de llegar. Es clarísimo, Lucas 4:43. Porque es Jesús mismo diciendo: es necesario que vaya a otras ciudades a anunciar el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Amén. Jesucristo mismo dice que uno de los principales, que el propósito para venir a la tierra fue y ha sido y seguirá siendo predicar acerca del reino de Dios. Entonces, para ti y para mí debe ser exactamente igual. Podríamos decir, cuando alguien nos pregunta: ¿y tú qué haces como hijo de Dios? Y podríamos responder lo mismo que respondió Jesús en Lucas 4:43. He sido enviado a anunciar el evangelio del reino de Dios. Punto. Amén. Este es el evangelio de Jesús y no otro. Anunciar el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que el Padre le instruyó. Y si se lo instruyó a Jesús, te lo instruye a ti también. Amén. Y lo puedes hacer de cualquier forma, en el sentido concreto de a donde tú vayas. Si tú tienes la certeza, porque tú ya tienes comunión con Dios, porque tú ya tienes al Espíritu Santo habitando en ti, y estos son supuestos, hablando en lenguaje a semejanza,
porque tienes que entonces asegurarte que verdaderamente el Espíritu de Dios habita en ti. Y si eso es así, entonces tú puedes ser uno con el Padre y por tanto conocer al Padre, porque estás en su presencia todo el tiempo y te se ha revelado el reino de Dios. Y cuando discernimos entonces que el meollo del mensaje de Cristo, que el centro del mensaje de Cristo está alrededor del reino de Dios, podremos fundamentar correctamente. Y entonces Dios establecer y expander mejor. ¿Por qué hizo esta declaración en Mateo 6:33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios? Fíjate lo que te está diciendo. Casi despuesito de aceptar a Jesús en tu corazón, busca el reino de Dios. Porque es Él el que nos dice que debemos de buscar primeramente su reino, porque el reino de Dios es su mensaje principal. Es el centro de nuestra fe. Amén. Y este mensaje es literalmente acerca de establecer el reino de Dios en la tierra junto con la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué te estoy diciendo con esto? ¿Cómo podemos siquiera atrevernos a hablar de que Cristo ya viene si claramente solamente al ver el mundo vemos que el reino de Dios hoy no está establecido en la tierra? Porque hoy no gobierna Dios la tierra, la gobierna Satanás. Y eso es porque tú y yo no hemos hecho el trabajo y no lo hemos hecho porque ni siquiera hemos entendido el centro del mensaje, que es establecer el reino de Dios. Yo sé que suena duro el hablar de esta manera, porque la pregunta entonces es, ¿en dónde está este mensaje de establecer el reino de Dios hoy, en la actualidad? Está claramente extraviado. No tenemos ni jota, como lo he dicho en muchas ocasiones. No sabemos ni siquiera cuál es el propósito. Y no sabemos cuál es el propósito. Y hablo de propósito personal. Acá tenemos una visión, y tenemos una misión, y tenemos fundamentos y valores doctrinales. Están escritos y publicados. Pero no fueron cosas que se me ocurrieran a mí. Fueron cosas que Dios me habló. Pero en el centro está el reino de Dios. Por eso me pidió que le llamara así a estos ministerios. Reino de Dios, ministerios. Y justamente el que no esté ocurriendo esto hoy así, Dios me ha hablado desde hace varios años. Estoy disgustado con mi pueblo. Estoy molesto, enojado con mi pueblo. Porque no están hablando de lo que yo les pido que hablen, sino están hablando de lo que ellos creen que yo quiero. Están haciendo obra de hombre y no obra mía. Están estableciendo la iglesia, pero a su manera, y no la que yo quiero, la que yo diseñé, la que mi Hijo Jesucristo predicó, que es la del reino de Dios. El centro del mensaje es el reino de Dios. Y claramente, si no lo hacemos, estamos siendo herejes. Fíjate. Cuando intentamos imaginarnos cómo es Dios y qué es lo que Dios tiene como propósito, ya vimos claramente que es el reino de Dios. Por naturaleza de hombre tendremos que usar algo que Dios no es o algo que Dios no quiere como materia prima para que nuestra mente trabaje y construya algo. ¿Ves? Entonces, el razonamiento de todo el cristianismo moderno está alrededor de lo que el hombre cree que es Dios y que Dios quiere. Si el temor es el mayor de los problemas hoy día en la humanidad, por decirlo de esta manera, o la ambición también para controlar, pues es natural pensar que como humanidad
hemos desviado o hemos al menos solo enfocado en una parte nada más el mensaje de Jesús en la cruz. Y hemos dejado de lado el Evangelio del Reino. Eso es interpretar. Eso es solo ver una parte a partir del entendimiento del hombre. Exponemos una parte de la verdad, pero en entendimiento de hombre. Ni siquiera completa la verdad, pero en entendimiento de hombre. Y si hacemos eso, vamos a terminar con un ídolo. Por eso es que hay muchas personas, cuando hablamos del Espíritu Santo, no creen en lo que el Espíritu Santo es, y mucho menos en las manifestaciones del Espíritu Santo a través de nuestra vida. Cuando la palabra de Dios es clara, por ejemplo, de las lenguas, el hablar en lenguas, ¿no? O del imponer manos, y de milagros, sanidades, milagros creativos, gente que regresa de la muerte, miembros del cuerpo que crecen, o piernas que se enderezan, ¿no? Y no son trucos de nada. Yo he visto eso, soy testigo de eso. Pero si tú no crees en eso y solo crees en un Dios que puedes solo entender, es decir, si ya no lo entiendes, para ti eso ya no es Dios o ya no es de Dios. Lo que tienes es un ídolo en la mente y eso es herejía. Fíjate, en una definición, además de ser una palabra femenina, y viene de la etimología en el griego airesis, que es una elección o preferencia, dice que la herejía es un conjunto de ideas contrarias a la doctrina de una fe o de una religión. También se habla de la herejía como una opinión o idea que se enfrenta a los principios y reglas establecidos de una actividad, especialmente una ciencia o un arte. Luego entonces, si no estamos hablando claramente de la que es el Evangelio del reino de Dios, estamos hablando de un evangelio incompleto. Y bajo la definición que acabo de leer de lo que es herejía, estamos contrarios entonces a la doctrina y al fundamento de la fe que originalmente Jesús vino a compartir, que es la del reino de Dios, que eso es lo que nos dice con toda claridad la palabra de Dios, como ya hemos compartido. ¿En qué creemos entonces? ¿Qué es aquello que nuestra fe está recibiendo? ¿No están ocurriendo cosas en tu vida? ¿No estás viendo con claridad, sintiendo con claridad? Y déjeme usar la palabra discernimiento y no entendimiento con claridad, discerniendo con claridad qué es lo que Dios quiere para ti. O si ya lo hiciste, ¿no has dado los pasos para que esas cosas ocurran? ¿No hay pasos de fe en tu vida? ¿No hay evidencia de que Jesús mismo está en tu vida? Y por lo tanto el Padre y por lo tanto el Espíritu Santo. Porque tienes que profundizar en que si verdaderamente tú eres con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu están contigo. Porque Dios es indivisible, es único con sus atributos. Y si te digo que el amor es Dios, no, Dios es amor. El amor es Dios, y que la omnisciencia es Dios, y que la santidad es Dios, y que la omnipresencia es Dios, y que la omnipotencia es Dios. Son todas esas juntas y no son indivisibles. Son una con Dios, el Padre, una con el Hijo y una en el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu no está en ti, porque Jesús está a la derecha del Padre, y nos dijo que nos dejaba al Consolador, al Espíritu de verdad, y el Espíritu no es uno contigo, y en tu caminar no hay evidencia de que esto es así, tú no tienes acceso al reino. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el Señor nos habla con toda claridad, y ya nos ha compartido de esto el Señor en diferentes ocasiones. Pero en Juan, en el capítulo 3, en el versículo... Vamos a leer desde el versículo 1, tal cual. Vamos a leer desde el versículo 1 de Juan 3. Dice, había un hombre de los fariseos que llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y dijo nacer de nuevo. No puede ver el reino de Dios. Otra vez ratificando que el centro del mensaje, que lo primero es el reino de Dios. Versículo 4 de Juan 3. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Porque, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que nos han dicho que el bautismo de agua es el nacer de nuevo en Cristo. Pero Él nos dice claramente que si no has nacido del Espíritu, no eres Espíritu. Y te dice que esa es una condición para poder entrar en el reino de Dios. Así que el mensaje del Evangelio y todo lo que hizo Jesús, aún en el centro del mensaje que sí nos dicen todo el tiempo, es entrar al reino de Dios. Porque si tú no entras al reino de Dios, ¿cómo vas a llegar al palacio? ¿Cómo vas a entrar al salón del trono? Porque es ahí donde está sentado el Padre con el Hijo. Entonces, ¿cómo puedes estar con Él y cogobernar con Él? ¿Me explico? Si no tienes todo este discernimiento y esta convicción de fe de que se trata del reino de Dios y de que la única manera de que tengas acceso al reino de Dios es el ser bautizado en agua y en espíritu, como nos habla su palabra de Dios, como nos habla su palabra. Así que mis amados, mis amadas, en este breve mensaje, porque es breve en los parámetros al menos que en este ministerio nos ha entregado, nos habla el Señor con toda claridad. Busca primero el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33. Y todo lo demás te será dado por añadidura. Se trata del reino de Dios. Todo el mensaje para nosotros es que nuestra primicia es el reino de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio de Jesús. Y ese debe ser el mensaje al centro de todo lo que hagamos para el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre mío, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso y poderoso de ministración, Señor. Pero en el nombre de Jesús, Señor mío y Dios mío, clamamos para que seas tú el que en todo tiempo nos dé vida. Señor, llénanos, Señor, de tu luz y de tu verdad. Clamamos, Señor, para que este mensaje sencillo pero poderoso, Señor, nos dé luz, nos dé revelación, Señor. Oh, Señor, llénanos, Señor, en tu luz y tu verdad, Padre bendito. Y llévanos contigo, Padre, a este entendimiento, Padre, a esta revelación, Padre, a este sencillo mensaje de poder, de luz. Eres nuestro juez, eres nuestro rey, tú nos salvarás, tú nos salvarás, tu voz trae paz en la tempestad, tú nos salvarás, tú nos salvarás. Nos humillamos, en ti confiamos, danos tu fuerza
para conquistar. Y con tu fuego y con tu espíritu proclamaremos que venciste en la cruz. Con tu poder vamos a vencer, que tu nombre es exaltado, Jesús. Eres nuestro juez, eres nuestro rey, tú nos salvarás, tú nos salvarás. Tu voz trae paz en la tempestad, tú nos salvarás, tú nos salvarás. Eres nuestro juez, eres nuestro rey, tú nos salvarás, tú nos salvarás. Tu voz trae paz en la tempestad, tú nos salvarás, tú nos salvarás. Eres nuestro juez, eres nuestro rey, tú nos salvarás, tú nos salvarás. Tu voz trae paz en la tempestad, tú nos salvarás, tú nos salvarás. Eres nuestro